Muy bien, ¿lista? Lista. Pues muy bien, sean todos bienvenidos a su podcast Dios Gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniera bioquímico, maestra en Ingeniería de Sistemas Productivos e Industrias, michoacana de pies a cabezas, musicóloga, co-creadora del podcast Make Ruido, que pueden escuchar en este canal, por cierto, amante de los perros, más de Wigo, amante de Mickey Mouse y vaca sagrada de la ingeniería, Elizabeth Juárez. ¿Cómo estás? Demasiadas saludaciones, pero Sí, bien. es la primera vez que de hecho me toca hacer el intro en vivo. O sea, normalmente, esta para la gente que Lo no sepa, ensayas. es la primera vez que estamos grabando en vivo el podcast. Este es, salvo la prueba que ustedes vieron de sobremesa, esta es la prueba como definitiva para grabar con dos micrófonos. Entonces estamos aquí un poquito experimentando con este podcast el día de hoy. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Acabas de venir de un viaje por Pensilvania más bien? ¿Cómo te cayó este viaje? Me siento bien porque muchas de las pruebas que haces en este podcast es conmigo. Sí, definitivamente. Entonces han experimentado cuando me quedo sin voz, me quedo sin audio, me quedo sin Sí. imagen. Esperemos en esta ocasión no falle nada y que todo tu set aquí muy profesional pues, funcione. Ujú. Y pues estoy intrigada por mi futuro profesional. Ok. Sí, vengo de un viaje de recorrido en Pensilvania, dices. 2 lugares nada más. Cruzaste. Por trabajo Ujú. y bastante interesante. Ok. Ujú. Pues, fue más o menos pesado, o sea, Fue cruzaste el pesado. estado. O sea, para la gente que no sabe bien esto, estamos ahorita cerca de la ciudad de Filadelfia, que está al este del estado, ya muy cerca de la costa. Y viajaste de aquí a casi la frontera con Canadá. Estuviste, pues ya, que será un par de horas de Canadá, más o menos. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció ese cambio de clima, Fíjate que yo esperaba encontrarme con gente un poco más seria, Ujú. más, pues sí, no tan amigable. Sí. Y curiosamente fue todo lo contrario. Me llevo una grata impresión de la gente del sitio que está allá. Ujú. Muy amables, muy empáticos, muy abiertos a hablar de el trabajo, Sí. que fue algo que fui a hacer. A Ujú. diferencia de como los vi aquí, que son un poco más como Serios. todo muy a prisa, Ujú. muy serios. Si no les interesa a ellos, pues no importa lo que a ti te interese, ¿no? Entonces me llevo como esa impresión. Ujú. Eh, Está padre. Siempre cuando uno viaja de trabajo es diferente que cuando viajas por placer. Claro. Entonces fueron 2 semanas, pero la verdad es que voy muy cansada porque pues el trabajo requiere otro tipo de ritmo en el cerebro y en la vida. Ujú. Entonces voy cansada, pero muy bien, muy Sí, sí, sí. interesante. Es interesante porque de hecho ese fenómeno es como muy normal, ¿no? De que la gente en la ciudad vive en un rush muy diferente y la gente que trabaja en este sitio, pues normalmente de la ciudad de Filadelfia, aunque estamos a las afueras de la ciudad. Ujú. Y la gente como que ya está más alejada, es como un poco más relajada, más tranquila y todo este rollo, ¿no? Entonces, Sí, aparte mucho más como familiares, como que preocupaban sí. mucho como salir a sus horarios por estar con su familia. Y al menos aquí era como de, no, ya me quiero ir a descansar o no, ya va. Sí, Ujú. es diferente, Sí. pero bueno, interesantes los dos. Sí, sí, sí me imagino. Yo he tenido la oportunidad de viajar a esa zona del estado y sí, la vida es un poquito más como se ve como más tranquila, como más, como que todo fluye, como que sí, 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 sí. Estuve en una ciudad que creo que no tuviste la oportunidad de visitar, se llama Ohiopyle, allá, me tocó estar en un domingo, justamente, entonces sí me tocó esta onda de que las familias en el río y como que haciendo picnic, y los niños ahí en el río nadando y todo este rollo. Ujú. Es como que sí se veía que era un ambiente como más como de, estamos aquí chileando en el río." Así es. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno que te fue bien.
ha sido muy productivo este viaje de trabajo por allá. Y pues sí, efectivamente el día de hoy estamos experimentando un poco contigo, de nuevo. Pero esperamos para la gente que nos escuche, pues que le guste este formato que pues realmente estamos ahora estrenando. Ya nos darás tus impresiones de cómo sientes este formato. Aparte tienes la experiencia pues de grabar el Make Ruido, que siempre lo grabamos a distancia. Ujú. Ya tuviste la experiencia de grabar creo que un Make Ruido aquí cuando regresamos de Canadá, Sin menos producción. con menos producción. Y y ahora vas a, bueno, al final nos das un retro de cómo ves esta cuestión de tener un poquito más de producción. Nerviosa, ahorita ya cometí 2 errores Graves. gramaticales, pero No. ustedes me disculparán. No se preocupe, aquí yo también hablo del nabo de repente. De verdad, como que pierdo la concentración. Eso me pasa mucho, no sé si a ti te pasa y vamos a comentarlo antes de empezar con el tema, güey. Pero no sé si te ha pasado cuando grabamos algún Make Ruido que lo vuelves a escuchar ya que está publicado y dices, maldita sea, ¿cómo madres dije eso? O sea, está mal dicho, ¿no? O sea, A mí me pasa que digo, debí haber expresado esa idea de forma diferente porque suelo hablar demasiado y como que rebusco mucho las ideas. ya. Entonces digo, no, debí haberlo dicho concreto y ya. O sea, no debí haber dicho esta palabra y debí haber dicho esta otra. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita, yo te comentaba ahorita antes de grabar que en este podcast en específico me siento como más nerviosa porque, no sé, siento que es demasiado serio y creo que aparte estoy siendo como muy seria de cómo hablo, muy correcta, Sí. porque siento que es como de temas serios y no puedo reírme. Ya es diferente a grabarme ruido, definitivamente. Claro. Pues no es que sea más serio, o sea, realmente, por ejemplo, de mi lado, y es lo que hablaba con muchos invitados, pues sí toma un tiempo preparar los temas, ¿no? Porque obviamente, especialmente el de hoy, por ejemplo, yo no soy nada experto, o sea, no tenía ni idea. Tenía una vaga idea de qué se trataba este tema, pero no había como, pues, realmente leído o me había informado como de esto, ¿no? Entonces, ahorita que estuve preparando el tema fue como de wow, sí, y es muy pesado. Entonces, pues, pero bastante interesante. De hecho, no sé, es uno de estos temas y para la gente que nos está escuchando, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que parece como del futuro, ¿no? De ciencia ficción. Que si ustedes fueron fans de Star Wars o de Star Trek o de cualquier como película futurista de los 80, de los 90, decían, eso cómo puede pasar, ¿no? Y, 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 y ahora tiene un término, esto, dentro de un englobe de varias disciplinas. Tiene un nombre como muy de miedo. Bueno, a mí me dio miedo cuando lo escuché, ¿no? Que es el Machine Learning. Y te das cuenta que no, que realmente ya ni siquiera es un tema del futuro, ya ni siquiera es un tema de que va a pasar en 10, 20 años, es un tema con el que convivimos en el día a día, ¿no? Pero a ver, tengo intriga. Uh-huh. Antes de documentarte, ¿qué pensabas que era Machine Learning o qué te imaginabas? ¿Qué? Pues yo pensaba realmente que era así como de un robot va a venir a secuestrarme. Ok. Van a llegar los robots B1 de la Confederación de Comercio a invadir la Tierra o cosas así. Sí. Entonces, como que todos tenemos esta perspectiva del Machine Learning como algo del futuro, pero realmente, como lo mencionamos, era algo que convivimos día con día, ¿no? Entonces, no sé si quieras partir de ese punto, de hablar un poquito sobre el Machine Learning, qué es el Machine Learning y tal vez un ejemplo concreto que veamos hoy en día, ¿no? En nuestras casas. Pues, primero, decías como, yo no soy experto. No, yo tampoco soy experta. O sea, yo solo estudié unos cuatrimestres, algo relacionado a esto, que es la inteligencia artificial. O sea, todo surge como de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Machine Learning es una de las herramientas, metodologías o... pues sí, que utiliza la inteligencia artificial para resolver problemas o para, específicamente para eso, para resolver algún problema.
Entonces, la inteligencia artificial tiene como el machine learning, que surgió en los 80s, y el deep learning, que ese sí es muy nuevo, es del como 2010, ¿no? Entonces, incluso ya vamos un poquito atrasados, deberíamos ya dominar machine learning para estar aplicando deep learning. ¿Por qué digo que no soy experta? Porque yo soy ingeniera bioquímica. Sí. Generalmente estas cosas de inteligencia artificial uno las liga con gente que estudia electrónica, robótica, porque sí, como que pensamos en estos términos como en robots, ¿no? Programadores de comunicaciones electrónicos, tal vez mecatrónicos. Y pues yo vengo de un área totalmente ajena a estas disciplinas, pero es algo que con lo que convivimos diario y que a pesar de que es una disciplina como muy enfocada en cosas como matemáticas y de código, necesitan esta otra visión de otras disciplinas para poder desarrollar soluciones o pues sí, códigos que vayan enfocados a una solución, a la solución de un problema real, tangible, que le sirva al mundo o que le sirva a, específicamente, por ejemplo, a alguna industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, el machine learning es esta disciplina que, pues, lo que busca es relacionar cosas de una base de datos o de diferentes características y clasificarlas y predecir qué va a pasar, qué son estos datos, qué tendencia tienen. Es un análisis de datos específicamente, así como para decirlo a grandes rasgos, de una cantidad de datos X, ¿no? No está limitada a que sea una cantidad de datos extremadamente grande. Eso lo hace Deep Learning. Machine Learning puede trabajar con datos, con pocos datos. No me refiero a datos que puedas meter en Minitab. O sea, Minitab puedes trabajar con 100 datos, está bien. Pero Machine Learning, pues, te permite hacerlo de forma más eficiente con a lo mejor más de 100 datos, ¿no? O sea, sí tiene que ser una carga un poquito más considerable que meter Minitab. Quienes no saben qué es Minitab, pues es un software de, pues, para análisis de datos estadísticamente, prácticamente nada más eso, ¿no? Como de estadística descriptiva y ya. Y Machine Learning lo que hace es, con una cantidad de datos importantes, busca clasificar, predecir tendencias y con eso, pues, ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Sí. Ya entrando como más a detalle, pues hay ciertas formas en cómo la herramienta puede predecir, que ya son como que el entrenamiento supervisado y no supervisado, no supervisado y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Y ahorita igual tratamos un poquito de esos temas, pero son diferentes protocolos de aprendizaje del machine learning, ¿no? Ahorita lo mencionaste algo muy importante, ¿no? Que es los datos. Los datos son como lo más importante para alimentar estos algoritmos y que a partir de ahí haya pues estas predicciones de pues de lo que sea, ¿no? O sea, algo que todo el mundo usamos ahora, ¿no? Y que sería el ejemplo más claro sería tu Spotify, ¿no? Tu Spotify es claramente un ejemplo de machine learning, donde tú o escuchas música y vas dando como selección de canciones que te gustan o vas buscando artistas que te gustan y en base a eso el algoritmo empieza a decir, bueno, te gusta, no sé, el rock en español, ¿no? Entonces tal vez te va a gustar esta canción, ¿no? Y te va poniendo como canciones en base a lo que va aprendiendo de la información que tú vas alimentando en el algoritmo, ¿no? Así es, por eso no es una disciplina que esté cerrada solo a ciertos perfiles como profesionales, porque se aplica en todo. O sea, ¿qué necesitarías estudiar para saber qué música recomendarte o qué películas recomendarte? O, por ejemplo, algo en lo que yo quería trabajar era como qué zonas son las más riesgosas estadísticamente para tener incendios forestales. Y entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos, no? Sí. O, por ejemplo, para predecir la migración de algunas especies
de animales de una zona u otra, con qué frecuencia, qué especies, en qué épocas, cómo se está moviendo el mercado de, por ejemplo, hipotecario, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, como todas esas son predicciones que puede utilizarse Machine Learning para pues analizarlos de forma más rápida, más eficaz. Sí. Y por ejemplo, el que decías de Spotify, pues es un aprendizaje, es Machine Learning de no supervisado, ¿no? Porque no le Sí. das reglas. No. No le das ninguna regla, ninguna característica como para decirle, yo quiero que solo me pongas esto. No. O sea, solamente Sí. pues surge de lo que los mismos datos, cómo se van moviendo, pues ahí aprende a darte información útil para ti, en teoría. Porque muchos sabemos que luego decimos, ay, ¿por qué me sacó esta canción? No, a mí ni me gusta esto. Sí, claro. Lo quitas. Y ya cuando lo quitas, le estás enseñando. Entonces ahí ya empiezas a meter tu mano y le empiezas a enseñar que sí quieres y que no quieres. En lo que vas escuchando. Sí, claro. Como dices, todo es en base a los datos, ¿no? A los datos con los que alimentas el machine learning, el algoritmo, y empiezas a hacer este aprendizaje en la máquina, ¿no? Hay muchas como globos aquí, muchas como definiciones muy, pues no sé, ¿cómo decirlo así? Es que muy, muy confusas, que tal vez ahorita estamos o empezamos como a involucrarnos mucho con estas definiciones, ¿no? Existe, por ejemplo, esto del Big Data, que es la parte de datos, justamente, que es lo que tú decías, ¿no? Hay un mundo de datos, pero no todos estos datos son los utilizables por el algoritmo, ¿no? Entonces utilizamos otra cosa que se llama el data mining, que no sé si ustedes como explicarnos de qué se trata. Porque ya vimos un poco del data, ¿no? Los datos, ¿no? Pero luego en estas aplicaciones existe un poco el data mining, ¿no? Que yo tengo una experiencia muy chistosa, gente, que es Pokémon Go. Entonces, me voy a confesar aquí. Pero yo soy muy fan de Pokémon Go, entonces cada vez que la empresa actualiza o hace una actualización, pues mete un chorro de algoritmos con lo que viene en las actualizaciones, ¿no? Entonces todo traduzcanlo no solo a un juego, ¿no? Lo pueden traducir a otra información o otra aplicación, ¿no? Entonces, pero para poner un poquito como el ejemplo del data mining, es esta parte de que de todo ese chorro de código que está ahí, hay fragmentos que te van dando como información específica, ¿no? Entonces tú empiezas a minar literalmente los datos para empezar a sacar cosas concretas, ¿no? Entonces, obviamente en el juego, pues te pueden decir como pistas así de que, hicieron una actualización de este evento, ¿no? Entonces ya dices, entonces puedo predecir que en este evento va a salir tal cosa, ¿no? O sea, tal Pokémon. Entonces... Sí, ahí no estoy tan segura. Necesitaría revisar mis apuntes. Puedes revisar aquí. Pero, si mal no recuerdo, el data mining y como esta minería de datos y demás, que más terrenal, Sí. es un tratamiento de datos, ¿no? Sí, justo. Entonces, según yo, esta minería de datos se da más en deep learning, porque al ser una gran cantidad de datos, necesita como este pretratamiento a veces, y como son tantos, el deep learning lo que hace es como utilizar este enfoque de trabajar como nuestras neuronas. Entonces, sí, justo. Entonces eso se sale un poquito de lo que es machine learning, ¿no? O sea, machine learning puede trabajar con datos. Sí. Como dijiste hace rato, como con Big Data, o también con el tratamiento de datos, como hay ya ciertos códigos. Lo que hace Machine Learning no es desarrollar códigos, sino, o bueno, sí, pero en su mayoría es como utilizar códigos que ya existen para hacer una predicción, una correlación de esos datos y dar una salida, ¿no? Sí. Sí.
justamente es como lo mencionas, ¿no? También eso lo que mencionabas hace rato era lo del deep learning y el machine learning, ¿no? Entonces, el machine learning más básicamente es entrenar a la máquina para que te haga las predicciones en base Ujú. a un algoritmo que ya prediseñaste, ¿no? Y el deep learning, pues es esta parte de la simulación, ya como más neuronal, como del cerebro humano, ¿no? Entonces eso Ujú. ya es otro nivel de independencia, ¿no? Eh, no sé si cabe mencionar que es diferente, por ejemplo, la inteligencia, o sea, el machine learning es parte de la inteligencia artificial, pero son dos cosas que se pueden coser como aparte, ¿no? O sea, eh, el deep learning, digo, el machine Machine learning, learning. le enseñas a la máquina a hacer como estas predicciones, ¿no? Pero la inteligencia artificial ya es como totalmente independiente de... No, digamos que deep learning y machine learning Ujú. son parte de la inteligencia Sí, artificial. Digamos, es como, sí. Entonces, puedes hacer inteligencia artificial con con el machine... herramientas de machine learning o con deep learning. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, el ejemplo que iba a poner era justamente Alexa y Siri, ¿no? O Ajá, sea, o sea, ellas son inteligencias es que artificiales. justo, o sea, el término global es inteligencia artificial Ujú, porque lo que buscan hacer es que las máquinas tengan, o bueno, hablando máquina no me refiero como solo a algo físico tangente y un robot, ¿no? Sino sí. como a que un sistema funcione lo más similar a un humano. Entonces, ¿cómo se logran esta actividad? Con dos herramientas. Puede ser con Machine Learning, porque va a empezar a predecir algo como si lo hiciera un humano Ujú, con base en la información en la que tú le das. O con conexiones neuronales, como las haría el cerebro humano, ujú. y que entonces empiezan a tener predicciones, a dar soluciones como las haría un humano. Entonces, por eso surge como el término inteligencia artificial, pero está, o sea, si tú quieres decir, yo hago inteligencia artificial, puedes hacerla utilizando Machine Learning o utilizando Deep Learning. Ya depende de tus habilidades. Sí, sí, sí. Porque sí, claramente el deep learning pues implica eh, procesos más complejos Ujú. que los que van en el Sí, machine learning, no, o ¿no? sea, el Deep Learning es algo mucho más complejo porque a simple, o sea, sencillamente podemos decir, sí, usamos redes neuronales, ¿no? Ujú. Y para eso se ocupan muchas como derivadas y cosas así muy extrañas. Que no tienes como que ponerte a derivar, sino que entender la lógica de la derivada Ujú. para tú poder hacer códigos con ese enfoque, ¿no? Ok. Entonces, pero hay una infinidad de redes o capas neuronales que tienes que ir haciendo para pues lograr tener algo como Siri o algo como Alexa o algo así, Ujú. ¿no? Uh-huh. Sí, sí, El sí. machine learning, por ejemplo, ejemplos pues más acertados o más cercanos, yo creo, pues son los buscadores, las recomendaciones de Spotify, Ujú. eh, de Netflix, de todas estas plataformas de streaming, que serían como entrenamientos supervisados. Sí. Al principio son como no supervisados y después se vuelven supervisados. Todo lo de las redes sociales, Ujú. o sea, Instagram, Facebook, todo eso, sería como machine learning. Ujú. Eh, y por ejemplo, los autos inteligentes también, ¿no? Como los que son autónomos, que Ujú. ahorita veníamos Sí, manejando y nos justo tocó. vimos un auto que me quedé como el señor viene texteando Ujú. con la mirada hacia abajo y las dos manos en el celular. Eso es un vehículo autónomo. Esos también utilizan Machine learning. machine learning, Ujú. ajá, para saber pues cuándo tienen que detenerse. ¿Y Sí. cómo lo saben? Pues por entrenamiento, ¿no? O Ujú. sea, todo lo que tenga que entrenarse para que algo se ejecute es machine learning. Lo que no tienes que entrenar, que tú le dices Más inteligencia artificial. Alexa X, Ujú. y lo hace, tú nunca le enseñaste. No. Eso ya Es, es deep learning. sí, sí, sí.
Y por ende, bueno, sí, como inteligencia O artificial. inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Sí, básicamente, por ejemplo, el proceso general, por ejemplo, de Siri o de Alexa o de estos asistentes de voz es que manda bueno, una es un rollo, ¿no? Porque es el reconocimiento de voz, ¿no? Que sería lo primero. Perdón, gente, es que se me bloquea la tablet estúpidamente. No le puse que no se bloqueara. y, y la otra es manda esa información, esa voz la transforma en código binario, ese código binario se va a una nube donde está toda los datos, Los datos. los traduce a código binario y los vuelve a traducir en voz, ¿no? Que es la respuesta. Sí. Y todo ese proceso pues no es de Machine Learning porque Machine Learning básicamente es que tú alimentas un algoritmo con mucha información y luego lo pones a contrastar esa información con nueva información. Así es. Hay un ejemplo como muy básico y que si ustedes buscan y quieren empezar a revisar qué es Machine Learning y demás, ya hay mucha información. De hecho, se recomienda que si quieres estudiar esto, o sea, no lo hagas como yo, en una escuela. ¿Por qué? Porque se actualiza la información muy rápido. Entonces, lo que recomiendan es que aprendas de manera autónoma en YouTube y hay ya plataformas específicas para estudiar inteligencia artificial. Entonces, hay un ejemplo como muy claro, muy básico, que es el primero que te dan así como de para que hagas tus pininos. Es una base de datos que ya hay enorme de flores, ¿no? Entonces, te dicen, la base de datos tiene, no sé, voy a decir un ejemplo, el diámetro del tallo, el largo de las hojas, el color pues sí, también de las hojas, ¿no? Sí. Y la forma, vamos a decir, ¿no? Entonces tiene estas 4 características. Entonces hay una cantidad enorme. Entonces tú con esa base de datos y un código específico para clasificar las flores, tú bien puedes tomar una foto y decir, bueno, voy a medir este ancho, este largo de esta hoja y el color, ¿no? Yo lo veo como verde limón. Bueno, entonces metes esos datos y te va a decir, esta es una flor, es una azalea, es una rosa, perteneciente al grupo, no sé qué, porque ya esa información ya la tenía en la base de datos. O sea, ya sabía que si tiene estas características, es una rosa. Si tiene estas características, es una bugambilia. Si tiene estas características, es una margarita. Entonces, si tú le vas metiendo más y más y más información, pues cada vez se logra hacer más específica la información que te va dando, ¿no? Entonces, ¿por qué es parte de la inteligencia artificial? Porque hacen el ejemplo o la similitud a cómo aprendemos nosotros los humanos cuando somos niños. Nacemos y no sabemos nada en realidad, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas que sí, que no, que estas son flores y que estas son frutas, ¿no? Y así. Entonces, de la misma forma va aprendiendo nuestro código a clasificar qué es una flor, qué es una fruta, si es una cactácea o si es un árbol frutal, una flor de un árbol frutal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es como el ejemplo más básico y que si se meten a buscar y a querer hacer sus primeras pruebas, les va a salir ese código de las flores, creo que se llama como lirio o iris o algo así. Después les paso el dato bien. Porque es una base que ya está creada y que justo ya muchas veces se utiliza como herramienta de aprendizaje para la gente nueva. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahora estaba recordándote que nos contabas eso de Ricardo, cuando nos habló ahora del podcast de arquitectura urbana, que fue el primer podcast de esta temporada. Él mencionó una aplicación. Él mencionó justo una aplicación para ir identificando las plantas, porque tenía que ir como, pues sí,
ir identificando la vegetación que iba a poner en el parque o la que ya estaba en el parque existente, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionaste, dije, claro, pues es un protocolo de... Eso es Machine Learning, eso es inteligencia artificial. Sí. Hay, de hecho, no sé si hayas visto, hay una aplicación que también reconoce como que si tu planta está enferma o verde o así. Justo, eso también es Machine Learning. Te dice, le falta agua, le falta luz, o tiene una plaga. No sé. Sí. Sí, de hecho, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? También en el área de la salud se están desarrollando protocolos para, como en base a los síntomas, como que te dé un pronóstico, un diagnóstico, ¿no? También. Ya hay muchos incluso así, ¿no? Y por ejemplo, lo que te decía que ahora cobra más auge, que otras disciplinas se involucren en esta nueva corriente como de nuevas disciplinas como lo es la inteligencia artificial, es como un programador que puede saber de flores, ¿no? Y de qué nutriente le falta a tu flor. Entonces, rigurosamente tiene que contactar a un biólogo que le diga qué le falta, ¿no? Porque la hoja está café y porque dice que le falta X nutriente y no otro, y no solo agua, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando se combina, y es lo interesante de la inteligencia artificial, que para mí es como esta disciplina que logró hacer realidad el sueño guajiro de muchos de hacer equipos multidisciplinarios de manera real. Porque yo lo experimenté, ¿no? O sea, yo soy bioquímica, llevé algo de programación, pero no al nivel que se necesita para hacer cosas de Machine Learning. Entonces, si a alguien le interesa, es muy interesante, hay que leer muchísimo y hay que estar ahí metido mucho tiempo, pero sí hay que aprender a programar lo básico. O sea, sí tienes al menos que tener una idea de cómo está estructurado un código, de qué símbolos se utilizan, cómo debes nombrar a las variables, cómo debes nombrar a las salidas, o sea, todo. Es como aprender algo completamente nuevo. Sí. Pero con lo básico, más o menos puedes empezar a entender cómo funcionan los códigos de Machine Learning. Ya meterte a redes neuronales es otro rollo, y ahí sí, la verdad es que sí necesitan ser expertos en programación para ejecutarlo bien. Sí, claro. Sí, pero ahorita, bueno, o sea, sin meternos tanto al deep learning y eso, o sea, el machine learning la verdad es que tiene muchas aplicaciones y que apenas están como explotando. De hecho, creo que es un sweet point ahorita, un sweet spot para como empezar a tratar de aprovechar el machine learning para aplicarlo en muchas áreas que tal vez no estamos considerando en este momento, ¿no? O sea, obviamente las obvias, pues han sido los de la industria de las aplicaciones, como Spotify, como Uber, como Facebook, las aplicaciones de salud, estas que hablábamos de las plantitas y todo este rollo, ¿no? Pero queda muy claro con lo que nos explicas que pues esto tiene un alcance pues multidisciplinario tanto como se quiera, ¿no? Y en ese sentido, pues las oportunidades para la gente que nos escucha, pues son muy, muy grandes en este momento todavía, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas en donde el machine learning se puede aplicar y de que no está siendo aplicado y que puede como, pues, ser una ventaja competitiva en cierto momento, ¿no? Sí, que tiene todos. Aplicación en todo, o sea, de verdad, en todo. Sí. No, yo no creo que haya un campo de la ciencia que pueda librarse de poder hacer estos análisis, ¿no? Porque al final todos hacemos análisis de información, análisis de datos, y todos buscamos relacionarlos, correlacionarlos y que nos den algo, una información, y es lo que hace Machine Learning, ¿no? Y puede, o sea, puede ser de tan sencillo como hacer una regresión lineal o una regresión. Que ahorita vamos a hablar de eso. No, porque eso ya es demasiada estadística. Pero puede ser algo, o sea, ya cuando te metes a estudiar Machine Learning, encuentras que hay una infinidad de tipos de regresiones y de cosas estadísticas que dices, wow,
¿no? O sea, es como, porque eso no lo enseñaron en la universidad. Sí. Pues no, porque es demasiado, ¿no? Pues que a mí me causa mucha... Me es un poco gracioso porque son modelos matemáticos que sí realmente sí llegas a aplicar alguna vez. Entonces nada más lo único que están haciendo es tomar esos modelos y aplicarlos a De un hecho, algoritmo. de hecho dicen como que para estudiar Machine Learning debes saber como Esto, programación, matemáticas, estadística Sí. y que tu lógica Sí, sí, sí. sea bastante buena. Dejamos un poquito para acá. Sí, sí, yo estuve, ahorita podemos revisar así muy ver. a grosso modo la parte de los algoritmos, ¿no? que utilizan, pero antes de entrar un poquito a eso de regresiones lineales y lo que sea, aunque sea un poquito por arriba, mencionabas la parte Me siento en examen recepcional, una cosa así. Sí, mira, siguiente pregunta. No, hablabas un poquito sobre lo de el aprendizaje supervisado y no supervisado. Por lo que entiendo, hay tres modelos de este tipo de aprendizaje. O sea, uno ya lo mencionamos, ¿no? El supervisado, el no supervisado y el que es por feedback o por retroalimentación. Ujú. Entonces, no sé si nos gustes explicar un poquito así, muy por encima, como por dónde va cada uno Sí, de bueno, ellos. es que creo que empezamos a revolver mucho. Pero bueno, Sí. decíamos que la inteligencia artificial tiene dos, ¿no? Dos ramas. Machine Learning, bueno, Deep Deep Learning Learning, y el Machine Machine Learning. Learning. Machine Learning tiene estos tres, ¿cómo los nombraste? Pues serían protocolos Protocolos. de aprendizaje. Estos tres Ujú. protocolos, que es supervisado, no supervisado y por feedback, ¿no? Y por feedback. Ajá. Entonces, el supervisado es el de las flores. O sea, Sí. yo le dije, o yo sabía que mi base de datos iba a tener diámetro del tallo, Ujú. longitud de las hojas y color de las hojas, Sí. ¿no? Entonces, yo le di toda esta información al código para que él me dijera qué flores, Ujú. ¿no? Entonces, yo ya le estoy dando todo, ¿no? Solo le voy a dar nuevas variables para que me dé esa respuesta. Ujú. Entonces, es supervisado, ¿no? El no supervisado, Ujú. le doy información, pero no le doy como que, o sea, yo le doy tallo, color y longitud, pero no le digo qué quiere, qué respuesta quiero. Entonces a lo mejor me va a dar el conjunto de flores que tienen los tallos más gruesos, el conjunto de flores de verde o color verde oliva, Ujú. ¿no? Y me va a dar aparte el conjunto de flores con hojas de longitud X, ¿no? Ujú. Me va a empezar a agrupar los diferentes tipos de flores con todas las características que tiene, porque no sabe qué darme, ¿no? O sea, no sabe qué estoy buscando. Ujú. Y por feedback, pues digamos que es Spotify, ¿no? O Netflix, ¿no? Que en cierto punto aprende por lo que tú le das como después de su respuesta le dices, no, esta no era, es esta. Ujú. No, esto no es este otro, ¿no? Entonces va aprendiendo ok, entonces cuando pase esto, yo tengo que dar esta respuesta. Cuando no pase esto, tengo que dar esta otra. Ujú. No es, o sea, en concepto, Sí. no es tan complicado entenderlo. En la ejecución, o sea, sí, a mí sí me costó mucho trabajo. Sí, sí, sí. No, es complejo. De hecho, o sea, el diagrama general que sale para cuando empiezas a estudiar Machine Learning es literal datos, protocolo, predicción, ¿no? Y por ejemplo, Y si es buscan así un como de, diagrama de diferencias ok. de Machine Learning y Deep Learning, la única diferencia en estos diagramas, así como de computadorcita, datos y así, Ujú. es que en Machine Learning sale un humanito ahí. Ok. Entonces, sí, hay muchos diagramas, pero a mí me llama mucho la atención ese que sale un humano, ¿no? Ujú. Porque esto también es algo que a mí se me hacía muy interesante, que
de la inteligencia artificial había como un temor, yo creo que todavía, pero ya menos, de que las máquinas pudieran suplir al humano, ¿no? Y de que por estar buscando que las máquinas hicieran el trabajo y pensaran igual que los humanos y dieran respuestas igual que los humanos, pues nos iban a desplazar. Pero la realidad es que no. O sea, no es algo que busque la inteligencia artificial. Y es algo que, por ejemplo, ahora me pasó aquí, ahora que vine de trabajo, que hay problemas en la contratación de personas operativas. Entonces, lo que está buscando es poner un robot en estas posiciones en las que ya no hay gente, porque pues, ya la gente no quiere trabajar no tiene que tener este tipo de trabajos. Sí. Entonces, ahí yo me cuestioné un poco y dije, pues sí, aquí está suplantando el robot a una persona. Pero en realidad no. La realidad es que ya no había persona y entonces hay que seguir haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué necesitas? Una persona que cree una herramienta para poder cubrir esa vacante que está dejando el humano. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me cambió mucho la perspectiva de cómo veía la inteligencia artificial antes de estudiar la maestría y después, ¿no? Porque, o sea, se puede utilizar para muchas cosas y en realidad lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito que sea. Sí. Entonces, quería hacer esa anotación, ¿no? No, y de hecho es una anotación muy válida porque justo creo que al principio del podcast lo mencionábamos, ¿no? Como que este tema parece muy futurista y cuando me preguntas así de qué piensas de Machine Learning antes de haber como investigado el podcast era como de sí, las máquinas me van a invadir, ¿no? Y era un poco esto, ¿no? Porque, bueno, ya yo creo que eso es un tema un poco más pesado, pero en el Deep Learning pues es este aprendizaje por sí mismo de la máquina, ¿no? Es un poquito como que la máquina empieza a aprender sin control. De hecho, ha habido como, no sé si has oído como que ha habido experimentos muy chistosos de esto de inteligencia artificial, de que dejan así que la inteligencia artificial haga el deep learning, por ejemplo, en Twitter y cosas así. Y que salen máquinas así con una mentalidad súper racista y así conservadora por como todo el hate que se maneja en Twitter. Entonces que creo que mentiría mucho, pero me acuerdo mucho de la nota que decía así como de que la máquina ya era como extremista, así como a los 10 minutos de todo lo que había aprendido en Twitter, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, mucho de todo esto es los datos con los que alimentes al protocolo, ¿no? Y con los datos que estás alimentando. ¿Ves? Que es como un ser humano, o sea, el deep learning es un ser humano. Si un ser humano está expuesto a cierto conocimiento, a cierta información, pues va a empezar a estructurar va a empezar a crearse estas estructuras mentales de acuerdo a lo que está aprendiendo, ¿no? Y ejemplo, la máquina va a hacer lo mismo. Exacto. Por ejemplo, ahorita con ese ejemplo de Twitter, a mí se me ocurre que podría servir, o no sé si se hizo con ese fin, para analizar y estudiar el comportamiento humano en esa red social en específico, ¿no? O sea, cómo en 10 minutos el algoritmo pudo llegar a tener ese comportamiento, sí, ¿no? O sea, es porque qué cantidad, qué porcentaje de comentarios, de publicaciones tienen en esa red para que se haga tan rápido. Bueno, 10 minutos no es mucho para el Deep Learning, pero para llegar a esos extremos. Entonces, incluso ahí la inteligencia artificial está dando información de la sociedad. Sí. Un análisis de la sociedad y que podría salir toda una tesis antropológica, sociológica, de cómo... de solo ese tema, ¿no? De solo ese ensayo o esa vista. Sí, sí, justamente. Un poquito retomando, a mí me gustó el ejemplo ahorita mencionabas el ejemplo de aprendizaje no supervisado. A mí me gustó porque yo no había pensado en esto, pero justo
procedimiento se utiliza mucho para los e-commerce. Ujú. Entonces, para explicar un poquito, lo que pasa en los e-commerce es que una tienda de ropa X, ¿no? Empieza como lo que explicabas muy bien, ¿no? O sea, empiezas a generar datos, pero no le estás diciendo a la máquina que esperas. Entonces empieza a hacer asociaciones de datos. Entonces eso en el e-commerce es importante porque, por ejemplo, una tienda de ropa empiezan a comprar gente empieza a comprar blusas, faldas, bla, bla, bla. Y la máquina empieza a decir, ah, mira, este tipo de blusa le gusta a la gente entre 20 y 25, ¿no? Ujú. Porque empieza a encontrar como esas tendencias en el aprendizaje que está teniendo, Ujú. ¿no? Entonces, ese se me hizo muy chistoso porque eh, pues sí, justo por ejemplo cuando te salen tus anuncios de Facebook y cosas así de, te podría interesar esto, ¿no? Pues obviamente o sea, viene de un algoritmo de no supervisado, ¿no? De un machine learning no supervisado, ¿no? Que empieza a ver como lo que tú empiezas a meter y entonces empieza a hacer asociaciones como de, ah, mira, Ujú. gente, él tiene, no sé, Carlos tiene 36, ¿no? Y gente que tiene 36 que le gusta esto, le va a gustar esto, entonces le voy a mostrar esto, ¿no? Entonces, como que ya, y tú ya le das el feedback, porque es lo que ya no expliqué, es como datos, algoritmo, procesamiento de datos, predicción y luego un feedback, ¿no? Ujú. Entonces ya a partir de la predicción tú le dices, ah, no, no me interesa Ujú. monas chinas. Ah, entonces ya dice, ah, no, este güey no es de esos de Sí. 36 que le gustan monas chinas. Entonces, órale, No, y por vámonos. ejemplo, yo Otro. antes en Facebook, por ejemplo, Ujú, veía un video de estos cortos ujú. y a lo mejor me llamaba la atención, pero no le daba like, porque decía, no, pues yo no quiero que luego me ponga esto, ¿no? Sí. De publicidad o más contenido de este tipo. Pero he sido más observadora y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Ujú, pero creo que cuando que hay una variable más ahí que están metiendo que es el tiempo que dejas en reproducción un video, no necesariamente que le des like. sí. Entonces, yo empecé a notar que aunque no le daba like, si me quedaba más de X tiempo viendo ese contenido, Ujú, era seguro que en mis siguientes publicaciones, bueno, así como videos o al día siguiente, ujú. me propusiera ese contenido, ¿no? Y era como, ay, no puede ser, o sea, yo solo lo vi una vez porque me dio curiosidad, Ajá. pero ya no quiero que me salga, ¿no? Sí. Y no sé si les ha pasado, pero es muy difícil como revertir El algoritmo. el algoritmo. O sea, Sí. tienes que hacer mucho trabajo otra vez extra para Sí. alimentarlo de la forma que tú quieres Ujú. y que quite lo que no, lo que no, Lo que no. Sí, lo de que no va. hecho, creo que sería buen momento para mencionar eso, ¿no? Porque tú, justamente cuando, bueno, estabas platicando del tema de que íbamos a hablar, tú me decías que tú ya cuidas mucho los algoritmos que usas. Entonces, o más bien, ya cuidas mucho la información con la que alimentas a los algoritmos de tus redes, ¿no? No sé si nos gustes comentar como un poco eso, ¿no? Como cómo cuidar nuestros algoritmos. Pues es que en plática con amigas decíamos como, por ejemplo, ellas ven muchas películas, series en Mm, diferentes plataformas y hablábamos de cómo le hacíamos para encontrar contenido de nuestro agrado. Entonces empezamos a platicar y les dije, yo sí evalúo. O sea, en Netflix yo sí pongo, esta película me gustó, esta serie me gustó, ujú. esto la verdad no. Sí la acabé, pero no, Pero, no es algo que yo recomendaría o que volvería a ver, ¿no? ujú, Entonces les doy como like, no like, platicaba con Carlos que también, por ejemplo, en Spotify soy como muy cuidadosa en si me recomiendan una canción por primera vez trato de escucharla en YouTube, que para mí no es como una plataforma que le tenga mucho rigor, ahí sí puedo ver sí. de todo. Entonces digo, bueno, si en YouTube me gusta, puede que en Spotify la escuche y ya para que me recomiende cosas similares o así. Ujú. Pero sí, yo soy de la idea de que la tecnología ya está aquí, no nos hace daño ocuparla y qué mejor que si el algoritmo está pensado para que sea un poco similar al pensamiento humano,
pues nos recomiende cosas que nos van a poner de buenas o que nos van a agradar, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de ir alimentando los algoritmos a los que estemos expuestos, ya sea en compras en línea, en nuestras redes sociales, en las plataformas de streaming, pues irlas alimentando con cosas pues que nos faciliten la vida. Para eso se hicieron y tenemos acceso a ellas, pues hay que hacerlo, yo digo. Sí, claro que sí. Antes de pasar a lo de justamente los algoritmos y los modelos de predicción, un poquito por encima, yo tengo una duda porque eso sí no me quedó muy claro. Por ejemplo, cuando Facebook te recomienda amigos, se lo hace por reconocimiento facial. O sea, lo que tú decías, ¿no? Esto de, pues ya vamos a ponerle como para desbloquear el teléfono, ¿no? Para no meternos en Facebook, cosas así. Es que por lo que había leído es que Facebook en base a reconocimiento facial empieza como a sugerirte amigos. Y quiero pensar que es en base a si te tomaste una foto con alguien y ve ahí a ese alguien. Y luego ve otras o como más fotos, se las asocia y dice, mira, él está conectado así como de, hey, este es tu amigo, ¿no? Así como agrégalo, ¿no? Pero ese algoritmo, más bien ese protocolo de reconocimiento facial, ¿es supervisado o no es supervisado? No es por feedback, eso me queda claro, pero no sé si es supervisado o no supervisado. ¿Tú sabes esa respuesta o...? Mira, déjame recuerdo, porque el reconocimiento de imágenes es no supervisado, me parece. Ok. Te lo pregunto porque genuinamente me quedé con la duda, entonces quería como saber que me la aclararas un poquito. Perdón. Cabe mencionar que estás enferma. Estoy súper enferma y estoy hablando demasiado, entonces. Ya me está dando aquí el ataque. Pero fíjate que el reconocimiento facial es algo que, por ejemplo, en la maestría tuvo mucho auge. Yo estudié la maestría durante pandemia. Ajá. No porque quisiera, o sea, sí tocó, ¿no? Ajá. Entonces, la pandemia hizo que muchos protocolos se desarrollaran de manera muy rápida por la necesidad de no tocar las cosas, ¿no? Ok. Entonces, hubo muchas herramientas para todo tipo de cosas en las que se utilizó el reconocimiento facial. Y ya hay unas plataformas y todo en las que uno puede hacer una aplicación muy sencilla de reconocimiento facial para que te dé la temperatura, para que te dé el nombre de la persona, para que te dé, por ejemplo, nosotros en un proyecto que hicimos ahí en la universidad, era reconocimiento facial para las empresas. Okay. Y que te diera su hora de entrada, su hora de salida, su temperatura, si estaba vacunado, si no estaba vacunado, y si esta persona se le detectaba, no sé, algún síntoma, no sé, como por ejemplo cuando nos enfermamos de gripe, ¿no? Que los ojos se nos ponen un poco como rojitos, la nariz o así. O sea, te puede detectar todo eso y mandar una alerta al médico de la empresa. Okay. A decir así como de, esta persona presentó estos síntomas en tantos días, no sé qué, y ya. Entonces el reconocimiento facial es una maravilla y que yo creo que es de lo más utilizado. No estoy segura si Facebook utiliza reconocimiento facial. Por lo que entendí, sí, pero más bien también me quedó como la duda un poco como de este reconocimiento facial, qué protocolo usaba. O sea, si era supervisado o no supervisado. Pues, sí. No sé, o sea, digo no supervisado, pero... Sí, a mí también me sonó que era pero no fíjate, ahora que recuerdo en ese experimento que hicimos en la escuela, nos tocó tomarnos como varias fotos y ponernos así como... Entonces a lo mejor sí era supervisado para... creo que nos tomábamos como 3 fotos, diferentes lados, para que nos detectara y dijera, esta es Elizabeth. Entonces yo creo que es supervisado. Ya me hiciste dudar, pero... Sí. No sé. Tenía un poco la duda porque ahí era una asociación de datos en base como yo creo a las fotografías, no sé. Aparte debe de ser no solo la foto.
quién sabe, ahí es un poco raro. No debe ser solo esa variable, porque si no tienes otras, ¿cómo sabes, cómo sabría quién o cómo? Sí. Tal vez puede ser un mix, ahorita que estás mencionando eso, puede ser como de que, por ejemplo, el de cuando desbloqueas tu teléfono y eso, Ese sí. sea un supervisado, porque tú estás como alimentando la base con datos y cuando metes tu cara, le estás diciendo, a ver, reconoces esta cara y él ve en su base así de, así es este güey, desbloquea el teléfono, ¿no? Y en Facebook es un poco más como predictivo, tal vez, ¿no? Así como de, no sé, este güey. Debe haber otra Debe haber variable otra ahí, variable como ahí. de en cuántas fotos apareces con él, Ajá. eh, Y empieza a hacer las en tu tendencias. liga de amigos, en qué, o sea, por ejemplo, Amigos en común. amigos en común, ajá, no sé, es la cuarta persona en esa liga o no, y demás, no sé. Sí, sí, sí. Sí debe funcionar un poquito así. Ahorita mencionabas un poquito eso de la regresión lineal y todo eso, que es un poco, pues, encontrar la tendencia en estos datos, ¿no? O el análisis propio de los datos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que fue lo que encontré, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Creo que se llama, y si no, lo tengo aquí porque yo soy alguien que no se acuerda de estas cosas, se llama el Key Nearest Neighbors, que es un protocolo que se supone que, por ejemplo, o sea, dices, Elizabeth, es que esto es tan de repente tan complejo. Bueno, a ver. Es muy complejo. Sí, pero para ponerlo pero así. divertido. Divertido. Ah, mira, se ve mi calcetín. Perdón, gente. Estamos en mi sala. En este caso, ¿no? Por ejemplo, le dices, a Elizabeth le gusta la música así, con un ritmo súper rápido, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Que digas, me gusta la electrónica, ¿no? Pero me gusta, aparte de la electrónica, me gusta así la electrónica, la tecno acá. El tecno, ¿no? Entonces ya es una música muy rápida, ¿no? Entonces es una variable que metes en el algoritmo, ¿no? Así como de, empiezas a clasificar música por tiempo, ¿no? Y luego, por ejemplo, por género, ¿no? Es decir, así de que a Elizabeth le gustan más las voces femeninas que las masculinas, ¿no? O las instrumentales, ¿no? Así. Entonces ya tienes como una variable en el otro, ¿no? Entonces, todas tus canciones, pues obviamente van a estar cayendo dentro de rápido y, no sé, femenino, ¿no? Entonces, obviamente, todas las que descartas están en el lado masculino y lento, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Pero el problema es cuando te trata de sugerir una canción que está justo como a la mitad de los dos grupos. Y entonces hace una asociación de qué puntos tienes más cerca y de esa canción en específico. Y por ejemplo, si más cerca hay más canciones que te gustan cerca de ese rango, se puede decir, de las que no te gustan, entonces por ende hace la predicción de que te va a gustar la canción y te la muestra, ¿no? Entonces es un protocolo que se llama así, ¿no? De el vecino más cercano, ¿no? El K vecino más cercano, ¿no? En español. No, pero la regresión lineal creo que es la más fácil de explicar y no sé si quieras como explicarnos un poquito ahí. ¿Pero qué explico? Pues no sé, o sea, cómo funcionan estos modelos matemáticos. O sea, hablábamos de que había muchos modelos que pueden aplicar, es que ¿no? hay, o sea, la base es la regresión. Sí. Y con base en la regresión ya se pueden como ampliar o derivar otros mecanismos, no sé cómo decirlo, herramientas, no sé, del análisis. Pero, o sea, dependiendo de la aplicación, buscarías qué método Sí, claro. utilizar. Entonces, ahorita que yo recuerde, no hay como una lista estricta de cuáles son los métodos o cuáles son los protocolos. Sí. Es más como en base a qué vas a analizar o qué estás buscando, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas un poquito del mercado, ¿no? Por ejemplo, ahí a lo largo del tiempo, por ejemplo, una propiedad va ganando valor, ¿no? En teoría. Y entonces tú
podrías ir viendo así de, bueno, cada año esta propiedad va aumentando tanto porcentaje, ¿no? Este año aumentó, no sé, 1%, el siguiente año aumentó 1.5, el siguiente año bajó 0.5, el siguiente año subió 3, ¿no? Y en base a esos datos, tú puedes hacer una tendencia, por ejemplo, en ese caso lineal, y entonces decir, bueno, pues si el comportamiento es en base a esta linealidad que lleva el aumento de valor en una propiedad, puedo predecir que en 2 años el valor va a estar en tanto, ¿no? Entonces, lo que quería llegar un poco era como esta importancia de que los datos son importantes, pero también es importante saber bajo qué lupa vas a analizar los datos. Y por ejemplo, los modelos matemáticos, o sea, hay que partir desde lo más general, o sea, de los modelos matemáticos, ¿no? Que por ejemplo, pues algunos son solo de probabilidad, ¿no? Y lo único que nos van a dar son probabilidades. Algunos son descriptivos, ¿no? Otros son más enfocados a como la simulación. ¿Qué pasaría si, no? Entonces, sabiendo qué es lo que tú quieres como resultado, si una probabilidad, una simulación o una predicción, pues ya empiezas a buscar qué protocolo vas a utilizar, ¿no? Y la verdad es que ya hay una librería inmensa, por eso te decía que Machine Learning no crea algoritmos, no crea códigos, ¿no? O sea, pues sí, algoritmos, códigos, no sé. Perdónenme, programadores, si estoy intentando tratarlos de la misma forma. Pero no es como la tarea principal, ¿no? O sea, el Machine Learning lo que hace es ocupa lo que ya existe para tratar datos que la persona que lo está haciendo necesite utilizarlos, ¿no? Sí. Entonces no hay como una lista, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchas aplicaciones, por ejemplo, ahorita creo que se llama Skylearn. Sí. Skylearn, algo así, Skylearn, me parece. Que esta es una plataforma en la que hay muchos protocolos ya de regresiones, de diferentes tipos de regresiones, para analizar para analizar tus datos, ¿no? Entonces lo único que tú tienes que saber es cuántas variables tienes, qué tantas respuestas quieres y cómo los quieres tratar. Entonces ya esta plataforma es abierta. Casi todo lo de inteligencia artificial se maneja como en plataformas, páginas abiertas y de códigos libres. Sí. Entonces ya tú más o menos ahí dices, pues yo lo que quiero es ver si estos datos tienen alguna relación. Pues una regresión lineal así X, ¿no? Y ya, ¿no? Pero luego dices, no, pues yo necesito, por ejemplo, el que tú mencionas, ¿no? No sé, después de un primer tratamiento de datos, dices, no, pues yo necesito el punto medio, a lo mejor, ¿cuál es la tendencia para que voy a tener para que se me vayan al extremo A y no al extremo B, o que haya más oportunidad en el extremo A que en el extremo B? Bueno, entonces utilizarían esa otra, ¿no? Sí. Pero ya depende, pues, qué es lo que estés analizando y buscando. O qué es lo que tú quieras buscar, pues. Sí. Ajá. Sí. Entonces ahí sí, perdóname, Char, no puedo ayudarte demasiado. Necesitaríamos revisar a detalle tus datos. Excelente. Pues finalmente también, y ya para ir cerrando un poquito el podcast, para el Machine Learning pues necesitas un entrenamiento, ¿no? De la máquina, por así decirlo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo fue? Porque tú tengo entendido que desarrollaste algo, una aplicación. No sé, de hecho, si mejor nos gustas comentar qué fue lo que hiciste. No, pues al final mi limitante de no ser programadora no me permitió como hacer algo por mi cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que me dices del entrenamiento y como que esto causa como muchas dudas, como de cómo que entrenamiento, ¿no? Al código y cómo que entrenamiento. Recuerdo mucho algunos proyectos de mis compañeros
por ejemplo, uno era que yo dije, wow, esto sería una maravilla donde no yo trabajo, ¿no? Pero bueno, era un análisis de piezas dañadas o defectuosas, ¿no? Como se dice en la industria automotriz, defectuosas, en donde eran unas piezas muy sensibles y lo que pusieron ellos era por fotografías, una cámara literal, entrenarla, hacer un código específico para esa pieza, entrenarla y decir, bueno, si tiene tanto de diámetro de daño en esta zona, va a ser rechazo, si no, es buena, ¿no? Y no va a haber intervención humana y por lo tanto, pues, la vas a dañar menos, ¿no? De que si la estuvieras tú inspeccionando. Entonces, estos, por ejemplo, ese entrenamiento era, pues, tenían que pasar muchas piezas buenas, muchas piezas malas y decirle, sí, esta es buena, no, esta es mala, esta es buena, no, esta es mala, y así. Ayudarle a su código a saber cómo clasificar esas piezas y definir, ¿no? Entonces eso al final pues les iba a ahorrar tiempo de inspección, manipulación manual de las piezas, pues una segregación de piezas fallidas o con defectos más ágil, más digamos que para quienes trabajan en la industria automotriz, pues ibas a poder decirle falló porque el daño lo tiene en 6 milímetros y la especificación dice 5.9. Está fuera, ¿no? Es algo que a lo mejor el ojo humano, pues un 0.01 milímetros, pues no lo ibas a detectar, ¿no? Y la cámara sí. Entonces, este es como un ejemplo muy, muy tangible del entrenamiento. ¿Qué otro recuerdo? Pues es el de los empleados y su rostro. Ese fue como el más común, que todos queríamos hacer algo para la pandemia y fue algo así como, sí, todos hagamos eso. En mi caso, por ejemplo, yo lo que intenté fue, y que todavía tengo como el dedo en el renglón, es como analizar datos de una problemática en una línea de producción y buscar cómo se relacionan esas variables para que al final nos dé X cantidad de rechazos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los datos que yo tuve no eran tantos como para permitir hacerme una buena predicción, ¿no? Lo único que me ayudaron fue a segregar y a clasificar, pero no a predecir. Entonces ahí pues se ocupan algunos datos más y tal vez tratarlos de manera diferente para poder lograr como obtener una predicción, ¿no? Entonces sí depende mucho qué es lo que buscas, porque si solo es probabilidad, si solo es una clasificación, solo es agrupación, pues tienes que ir tratando los datos de manera diferente, ¿no? Sí, de acuerdo. Esto es parte del entrenamiento y de las pruebas, ¿no? Y del feedback que le vas dando pues al código para como irlo puliendo, si se puede decir de cierta manera, ¿no? Así es. Pues estuvo muy interesante. No sé si gustas agregar algo de tu proyecto. Bueno, ya te pregunté, dices que no. No. ¿Qué tal este formato de podcast? El formato muy bien, el tema muy difícil. Muy difícil porque pues no somos expertos. Sí. Pero pues es algo que está en auge y que yo creo que todos deberíamos aprender a hacer algo de esto. Al menos muchos de los invitados que has tenido aquí en este podcast les serviría mucho aprender cosas de inteligencia artificial como para pues ahondar más como en sus datos, en lo que buscan, tal vez les agilizaría un poco más sus procesos. Pero pues se requiere muchísimo, meterse muchísimo a estudiar y a revisar. Y pues nada, que nos digan cómo se escuchó. Yo creo que se escucha la calidad bien. del audio más que el contenido. No, estuvo bien el contenido. Pero está bien, sí. Este formato creo que te serviría más como para sentirlo más cercano, ¿no? Sí. Creo que se lo comentaba Benjamín y en el podcast
que grabamos esta temporada es un poquito, era un reto un poco diferente porque normalmente en el otro podcast pues tengo la gente en la cámara de frente, ¿no? Viendo la computadora. Y aquí es un poco difícil como estar bueno, no entre nosotros porque yo te estoy viendo casi todo el tiempo, pero no sé cómo en la cámara la gente vaya a ver esta conversación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos rompiendo la cuarta pared o la gente. Y esta cuestión pues como de hacerlo más íntimo, no sé, diferente. Ujú. Como que tal vez aquí se siente como dices, ¿no? Con la producción, con la compu, ya teniendo todos los aparatos aquí, pues es un poco diferente que cuando yo te digo, conéctate a Skype y grabamos, ¿no? Es como que aquí ya te da otro de, ok, esto está pasando, ¿no? Así No es. es una videollamada, ¿no? Ujú. Con alguien. Aparte aquí el lenguaje corporal da Cuenta más. más. Ya se ve mi calcetín de cerveza. Pero es que estamos aquí en el depa y en el depa la regla es no zapatos. No usar zapatos. Así es. Pero, y nada más digo ya para cerrar y complementando un poquito lo que me comentabas, lo que comentabas era, sí cierto, o sea, y creo que mucho del interés de este tema por lo que se puso en la mesa, aunque como dices, bien dices, no somos programadores ni expertos, yo pondré ahí un paréntesis contigo porque tú lo estudiaste. Pero el que lo estudies no te hace Pero, experto. pero, se me hizo interesante traerlo por el simple hecho de justo mover a las personas que nos escuchan, como moverle un poquito el interés por adentrarse más en este tema, que como lo mencionabas hace rato, lo mencionábamos hace rato, tiene una infinidad de posibilidades que todavía no están exploradas. Entonces, obviamente esto en el sector de las aplicaciones, pues ha sido muy explotado para como tenernos ahí en las aplicaciones, ¿no? O sea, también esto tiene su parte negativa, Ujú. que son luego, por ejemplo, algoritmos que hacen que no te salgas de la aplicación, o obviamente pues toda esta onda de que pues, te van ahí como bombardeando mercadológicamente con lo que te gusta, ¿no? O sea, como que es un poco también te van cerrando como en una burbuja, ¿no? Ujú. De lo que vas viendo, eh, pues sí, recibiendo de tus aplicaciones, ¿no? Entonces tienes que ser muy inteligente para eso, ¿no? Que, pues, era justo por eso te preguntaba mucho de cómo manejar esos algoritmos, cómo ser más, como realmente sacarles un provecho más de que el algoritmo pues te vaya sacando un provecho a ti, ¿no? Claro. Como Fíjate que a persona. mí me gustaría mucho Ujú. que, no sé, debe haber ya muchos gobiernos que lo utilicen, Sí, seguramente. pero, pero utilizarlo como para el beneficio social. Mm, O sea, está bien, uno lo puede utilizar para un problema en tu trabajo y ponerte sí. 5 estrellas y ya. Pero la realidad es que se utilicen como para estos cambios masivos o para análisis masivos de comportamientos de las personas en un país, de las tendencias de las enfermedades en cierta región, del cambio climático. O sea, deberíamos estar poniendo todas estas herramientas tecnológicas a disposición de estos grandes temas Ujú. para hacer un cambio. Sí, sí, sí. Y justo creo que un poco el objetivo del podcast en general, pues es no solo compartir como un momento con las personas que vienen y nos platican de un tema aquí que les gusta, que les apasiona o del que saben, sino también que estos temas también como que conecten con las demás gentes, ¿no? Y se empieza a hacer esta como red, ¿no? O si no tal vez social, por lo menos de ideas De ideas. entre personas, ¿no? Que van como trayendo su experiencia al podcast y la van como platicando, ¿no? Y creo que este tema, pues es muy importante justo para eso, ¿no? Como de que normalmente, pues mis amigos son los que están escuchando este podcast y son amigos que conviven mucho en el ramo de la ciencia o así, pero también en el ramo artístico y pues que le encuentran estas aplicaciones, ¿no? Porque, Ujú. como dijimos, estos protocolos se aplican para todo, inclusive para Spotify creo que es el ejemplo más claro en música, pero no sé, por ejemplo, en producción musical, Perdón. no te preocupes, toma agua. En producción musical, en producción, en todas estas otras como ramas de la música, pues que ellos pueden aplicar estos protocolos, ¿no? Tal vez
para, no Voy a sé. morir. No te preocupes. Perdón. Si quieres que tómale más si quieres. Para que se te pase. ¿Ya estás bien? Ya, Ok. creo. Pues sí, pues justo que le vayan encontrando aplicaciones, ¿no? En sus áreas de trabajo, de hobby, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho que hayas querido hablar de este tema. Porque yo sé que era Aún complicado, con la tos y todo. aún con la tos y todo. Porque sé que era complicado, podríamos haber hablado de bioquímica y era un poco más fácil y amigable, Ujú. pero trajimos este tema justo con la intención de compartir un poquito de algo que también pues estudiaste, ¿no? En la maestría. Entonces, Según. sí, gente, vayan a comentarle que no manche. Que bien que sabe. Pero bueno, pues muchas gracias por acceder al experimento también. Y pues nada, pues algo más, redes sociales, síganos en Make Ruido, algo. Mejor sigan Me Ruido y Just People. O Just Gente. O algo Yo, así. gente. Síganme ruido, síganos ahí, estamos subiendo podcast, esperemos que más seguido para este punto en el que salga este podcast. Este podcast creo que va a salir en finales de marzo. Entonces, para ese punto esperemos tener ya más capítulos de Make Ruido. Pero bueno, pues sí, síganos por ahí. Tenemos la playlist de Make Ruido también, por si nos gustan escuchar por ahí. Y pues nada, gente, síganos en todas nuestras redes sociales como Just Gente. Sigan también nuestros contenidos de Make Ruido, de Just Gente, de la temporada pasada, de esta temporada. Y sigan nuestra playlist de música. Y por ahí nos vemos en los podcasts de Make Ruido. Y pues nada, nos despedimos. Muchas gracias. Voy a preparándome el aplauso. Ya saben, gente, pues síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente. Adiós. Yes.